Hola a todos. Presentamos un ejercicio sobre aplicaciones lineales y atención, lo que puede hacerlo sencillo, pero a algunos les puede resultar raro, es que esta aplicación lineal es un endomorfismo de R. Así, consideramos una base B, C será la base canónica, nos dan la matriz del endomorfismo respecto de las bases C y B y nos piden que calculemos las matrices respecto de las bases B y C y la expresión analítica. Bases del núcleo de la imagen, ver si es inyectiva y o suprayectiva y obtener las coordenadas de la imagen de un vector respecto de las bases B y C. Este ejercicio te hará flipar, así que vamos a ponernos manos a la obra. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! En el R-espacio R consideramos la base canónica C, ya sabes que C está formada por el vector 1 y la base B formada por el vector -2. Estamos hablando de números como vectores, claro, son elementos de un espacio vectorial. En este caso estamos trabajando R como un R-espacio vectorial. Entonces consideramos F un endomorfismo de R tal que la matriz de F respecto de las bases C y B es 3. Nos piden que calculemos la matriz de F respecto de la base canónica y la matriz de F respecto de la base B y la expresión analítica de F, que calculemos bases del núcleo y la imagen de F y veamos si F es inyectiva y o F suprayectiva y o F biyectiva, y finalmente si V es el vector -3 sub B, ya sabes que V es el vector cuyas coordenadas respecto de la base B pues es -3, nos piden que calculemos las coordenadas de f de v respecto de b y respecto de la base canónica de R. Entonces empezamos por el primer apartado. En primer lugar nos piden calcular la matriz f respecto de la base canónica. Ya sabes que eso es MCF. Cuando pones una C significa que en el dominio y codominio consideras esa misma base C. Y entonces fíjate que de f tenemos la matriz de F respecto de las bases C y B, ¿no? Entonces vamos a escribir eso que tenemos, lo correspondiente, un diagrama con lo correspondiente, con la matriz en primer lugar respecto de las bases C y B de F. Entonces tenemos que F va de R en R, MCB, partimos de C y acabamos en B. Eso es lo que tenemos, eso es la matriz que tenemos, y entonces fíjate que queremos calcular MCCF, o sea, queremos empezar en C y acabar en C. Aquí empezamos en C, luego para acabar en C simplemente tengo que poner una C aquí. Entonces aquí voy a tener pues R también, porque C es base de R, y tengo una composición de aplicaciones. Como yo quiero calcular MCF, pues al componer quiero que me quede F, entonces aquí compongo con algo que la deje igual, que es la identidad. Entonces siguiendo las flechas tenemos que esta es la primera de las aplicaciones que actúa, esta es la segunda, y entonces, pues bueno, ya sabes, el primer paso es no considerar ese parón, ¿no?, que hay intermedio. Entonces tenemos M, empezamos en la base C, acabamos en la base C, MCC, ponemos solamente una C, de la composición, primero actúa F, después la identidad deja igual a F, eso sería F, y ahora, si quitamos ese parón, pues tenemos ahí dos aplicaciones lineales, luego tendremos dos matrices. Ya sabes que cuando tenemos una matriz de una aplicación lineal, pues para calcular imágenes colocamos el vector pues ahí detrás de la matriz. Entonces la primera matriz que va a actuar va a ser esta y la segunda va a ser esta de aquí. Entonces ahora simplemente tenemos que copiar de ese esquema pues lo correspondiente a cada una de las aplicaciones. La primera MCBF, la segunda MBC identidad de R. Fíjate que la segunda la tenemos, nos la dan. Nos falta la primera, pero la primera es muy fácil. Es una matriz de cambio de base. MBC identidad de R es la matriz de cambio de base de B a C. Vamos a ponerla aquí, que es muy sencilla.
Y así ya la tenemos para todo el rato. Como la segunda es la canónica, ya sabes, es copiar las coordenadas de los vectores de la base P en las columnas. Entonces, fíjate que la base B es menos 2, pues simplemente menos 2. ¿Vale? Esto es porque tú consideras los vectores de la base B, les aplicas la identidad, se quedan igual, coordenadas respecto a la base canónica se quedan igual y eso lo vas poniendo en las columnas. O sea, simplemente en este caso, cuando la segunda de las bases es la canónica, es copiar la primera base en las columnas. Siempre lo decimos. Entonces aquí simplemente es sustituir MBC identidad de R, te ha quedado menos 2 y ahora la MCBTF que te ha quedado, ¿dónde estás? Aquí, 3. Pues esto sería una matriz 1 por 1 por una matriz 1 por 1, que no te líe esto, el resultado es una matriz 1 por 1, se multiplica el elemento que tenemos, fila 1, columna 1, primera fila de la primera matriz, por primera columna de la segunda matriz, menos 2 por 3, menos 6. Ya está. Es así de sencillo, de tan fácil que a algunos les puede liar. No te líes. Entonces copiamos esto aquí. Perfecto. Y una vez que tenemos pues MCF, podemos calcular MBF. Tenemos distintas alternativas para esto. Una alternativa que tenemos para calcular MBF es partir de MCF. Partimos de MCF, entonces tenemos R, F, MCC. Pues pones aquí una C y pones aquí una C, ¿vale? Y ahora queremos MBF, vamos a apuntar aquí MBF, ya sabes que eso es MBBF. Queremos partir de B y acabar en B. Entonces, B es base de R, B es base de R, aquí pues tenemos que componer con aplicaciones para no marear a la F, pues ponemos la identidad, en este caso de R, las flechas hacia la derecha, esta sería la primera, esta sería la segunda y esta sería la tercera, y entonces llegamos a que MBF, ¿vale? Eso sería, pues ya sabes, lo de siempre, de no considerar esto, la base inicial y final es B y B, y ahora la composición te queda F, ¿vale? Y ahora parando tenemos 3 aplicaciones lineales ahí, luego tendremos 3 matrices. Ya sabes que primero actúa la de la derecha, esta sería la primera, esta sería la segunda, esta sería la tercera. La primera, pues la que tenemos en el diagrama, MBC, identidad de R, la segunda MCC, o sea MCF, y la tercera MCB, identidad de R. MCF la tenemos, 2 matrices de cambio de base, la última la tenemos. Ahora me faltaría MCB, identidad de R. Esta es una matriz de cambio de base, interviene la base canónica pero está en primer lugar, la ponemos en segundo lugar como siempre. Ya sabes que al poner esto pues hay que calcular la inversa. Calculamos la inversa entonces de MBC, identidad de R, la inversa, la matriz formada por el menos 2. Esto es una matriz 1 por 1, tal que al multiplicarla por menos 2 nos dé la identidad. La matriz de identidad 1 por 1 es 1, luego menos 2 multiplicado por algo que te dé 1, eso es menos 1 medio. Tendremos la matriz formada por el menos 1 medio. Entonces esto todo lo copiamos aquí. La primera matriz MCB identidad de R es menos 1 medio. La segunda MCF pues es la matriz formada por un menos 6. Y la tercera MBC identidad de R que es el menos 2. Y esto te queda pues una matriz 1 por 1. En primer lugar multiplicamos estas dos. Menos 1 medio por menos 6, eso te queda la matriz 3 por la matriz menos 2, esto te queda la matriz menos 6. Entonces MBF es menos 6. Vamos a copiar también MCB y una observación muy importante. Que aquí hemos trabajado más de la cuenta. Hemos trabajado más de la cuenta porque fíjate que para calcular MBF pues tenemos matrices en primer lugar 1 por 1. Las matrices 1 por 1 es como trabajar en R, ¿vale? Conmutan.
Porque ya no hacemos el rollo fila por columna, multiplicamos directamente. Fíjate que siempre esta matriz y esta son inversas una de la otra. Entonces, como conmutan, pues por ejemplo la última la puedes poner en segundo lugar. Y claro, tienes una matriz multiplicada por su inversa, te queda la identidad. Multiplicada por MCF, pues te va a quedar lo mismo que MCF. Esto significa que cuando tú trabajes con un endomorfismo de R y calcules la matriz respecto de una base, o sea, la base inicial y final, la misma, pongas la base que pongas, vas a obtener el mismo resultado. Porque vas a tener un producto de 3 matrices que conmutan y entonces, pues la última, por ejemplo, la puedes poner en segundo lugar. Al multiplicarla por primera, como son inversas una de la otra, te queda la identidad y te quedaría solo la matriz en la otra base. ¿Vale? Esta observación es muy importante, te lo claro. Aquí tampoco es que vayamos a hacer muchos ejercicios en R y tampoco pues vamos a escribir una propiedad diciendo estas cosas, pero que te quede clarísimo que eso es así. Eso para una cuestión pues puede aparecer perfectamente y es razonar así. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Y lo que decía, que podemos calcular MBF también de otra forma. Ya sabes, esto ya estaría calculado MBF. Te digo otra forma de razonar. Tú dirás, ¿para qué otra forma si ya tenemos el resultado? Porque aquí no estamos para los resultados, estamos para aprender. No me canso de decirlo. Entonces, para calcular esta matriz MBBF de otra forma, voy a obtener lo mismo y no voy a decir pues todos los pasos. Simplemente, pues decir que si en lugar de partir de MCF partes de MCBF, como el principio, de la que tenemos ahí arriba, tendríamos R, tenemos la F, MCB. Claro, tú quieres MBBF, quieres empezar en B y acabar en B. Pones aquí una B, que es base de R. Entonces aquí pones la identidad para no marear a la F. Y entonces llegas, esta sería la primera, esta es la segunda. Lo pongo rápido, sin parar, MBBF, de la composición, que te queda F, sería, pues tenemos dos matrices ahora. Esta sería la primera que actúa, esta la segunda. La primera MBC, identidad de R, y la segunda sería MCBF, y así también lo puedes calcular. Mira, no me cuesta nada. MCBF, la que no están en el enunciado, 3, y MBC, identidad de R, que era menos 2. Y esto si lo haces te queda menos 6, te queda el mismo resultado. Es otra alternativa más rápido, porque solamente tienes dos matrices. Bueno, más rápido. Lo más rápido es que estamos trabajando en el R espacio vectorial R, que al considerar matrices 1 por 1 sobre R conmutan, y entonces pues decir lo que hemos dicho antes, que es las matrices de cambio de base, pues una salta al lado de la otra, se van y te queda pues la matriz en la otra base, ¿vale? Pero bueno, fíjate si tenemos alternativas para realizar estos ejercicios, todo con conocimiento, como siempre. Entonces, ahora vamos a borrar esto de aquí abajo y vamos a calcular la expresión analítica de F, lo que nos piden. La expresión analítica de F ya sabes que es la imagen de un vector genérico, en este caso como trabajamos en R, de X, en función de X. Entonces queremos calcular para la expresión analítica F de un vector de R, X. Fíjate que este X pues coincide con las coordenadas respecto de la base canónica. Entonces, para calcular su imagen, utilizamos MCF. Ya sabes que MCF, entonces multiplicas por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas respecto a la base C. Y esto nos da una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de la imagen respecto de la base C. Todas esas cosas que voy diciendo yo, a ver si eres capaz de decirlas. Es cuestión de ir acostumbrándote, y eso te hace todavía más crack. Entonces, esto sería MCF, sustituimos, es menos 6. Esto multiplicado por la matriz columna X, una matriz 1 por 1 por una matriz 1 por 1, te queda una matriz
1 por 1, menos 6x. Atención, esto significa que f de x es menos 6x, ¿vale? Coordenadas respecto a la base c. Pero ya sabes que las coordenadas respecto a la base canónica coinciden con las componentes. Esto es simplemente menos 6x. O sea que f de x es menos 6 de x. Vamos a ponerlo ahí arriba. Esto sería la expresión analítica. F de x igual a menos 6x. Voy borrando y voy comentando. Vamos ya al apartado 2. Que hay gente que esto de trabajar con un espacio vectorial de dimensión 1 con matrices 1 por 1 y todo eso le lía. Con cuidado. Con mucho cuidado que no te líe. Que simplemente es razonar y todo es mucho más sencillo. Bueno, ahora nos piden que calculemos base del núcleo y la imagen de f. Esto va a ser muy fácil, Mira, tenemos en primer lugar que calcular el rango de cualquiera de las matrices de f. Te da igual MCF que MBF que MCBF que la matriz donde aparezca f. El rango te va a dar igual porque esas matrices son equivalentes, tienen el mismo rango. Entonces, por ejemplo, la que tengo arriba, calculamos el rango de MCF. Esto sería el rango de la matriz menos 6, una matriz 1 por 1, distinta de 0, este rango es 1. Y ahora f está definido de R en R, tenemos que comparar con la dimensión del dominio y del codominio. Esto es igual a la dimensión del dominio, dimensión de R. Pues sabes que la dimensión de R es 1. Esto es igual a la dimensión de codominio, dimensión de R, sabes que la dimensión de R es 1. Luego esto sí y esto sí. Esto implica que f es inyectiva y esto implica que f es suprayectiva. Bueno, si f es inyectiva ya sabes que ker de f sería igual a 0. Luego ker de f no tiene bases. Y fácil. Y ahora, si f es suprayectiva, ind f sería el codominio, R. Y entonces una base de ind f es una base de R. Por ejemplo, la base canónica, la base formada por el 1. Por ejemplo, como base, aquí me he liado escribiendo, pues 1, ya está. Perfecto. Ya tenemos ese apartado y vamos al apartado 3. Nos dan un vector v menos 3 sub p, luego estos son las coordenadas respecto a la base b, y nos piden las coordenadas de f de v respecto de b y respecto de la base canónica de R. Como tengo las coordenadas respecto de la base b de ese vector, utilizamos MBF. Esto es MBF, multiplico por una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas respecto a la base b del vector, menos 3, y esto nos dará una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de f de v respecto de la base b también, porque esto es MBB. Entran en B y salen en B. Entonces sustituimos MBF ahí. ¿Dónde estás? MBF ahí. Menos 6. Esto por menos 3. Y menos 6 por menos 3. Matriz 1 por 1 por matriz 1 por 1. Esto es una matriz 1 por 1. Tenemos el elemento 1, 1, primera fila por primera columna, menos 6 por menos 3, 18. Fíjate el matiz, aunque es una matriz 1 por 1 cuyo elemento es un número real, ¿vale? Eso no es un número, es una matriz. Hay que ir con cuidado en matemáticas en qué es cada uno de los objetos. Esto es como cuando trabajas con el ordenador y programas. Tú tienes que definir los objetos, decir dónde están. Pues un poco aquí pasa lo mismo. Y se van interpretando las cosas. Ya sabes que esta es una matriz columna cuyos elementos son las coordenadas de f de v respecto de la base b. O sea que tenemos que f de v sería pues 18 sub p. Y ahora tengo las coordenadas de la imagen respecto a la base b. Para calcular las coordenadas respecto de la base c, pues utilizo la matriz de cambio de base de b a c. ¿Vale? Esto por, tengo las coordenadas respecto de la base b, matriz columna cuyos elementos son las coordenadas respecto a la base b. Ya sabes que ahí lo que estamos haciendo es, tenemos R, R,
F, tenemos aquí CB, tenemos aquí CB. Yo partía de aquí, me he ido aquí, y ahora con una matriz de cambio de base de B a C me voy hacia arriba, ¿vale? Entonces MBC es menos 2. Esto por 18, matriz 1 por 1 por matriz 1 por 1, matriz 1 por 1, multiplicamos los elementos, menos 2 por 18, menos 36. Entonces obtenemos que f de v sería menos 36 y ahora son coordenadas respecto a la base C. Así ya estaría. Si quieres, pues puedes poner, oye, ya sabes que las coordenadas respecto a la base canónica coinciden con los componentes. Esto es lo mismo que esto. Pero a mí realmente lo que me piden es esto de aquí. Y con esto pues ya estaría todo.